Del día de hoy, decíamos, el próximo domingo se van a realizar las elecciones PASO en la República Argentina. Por supuesto que quienes vayan al Cuarto Oscuro en nuestra provincia de Entre Ríos se van a encontrar con algo así como 47 propuestas electorales en boletas en el Cuarto Oscuro, y vamos a seguir conociendo las propuestas, en este caso de un precandidato a diputado nacional. En este caso nos visita hoy Nahuel Lespow, que es precandidato, como decíamos, a diputado nacional por el Nuevo Más. Buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias a usted por la invitación y bueno, por darnos este espacio para difundir las propuestas de Manuela Castañera de la lista 13 del Nuevo Más. Bueno, Nahuel, ustedes vienen junto a Manuela, que es oriunda de Paraná, precandidata a presidente por la Nueva Izquierda. Bueno, están recorriendo la provincia. ¿Qué es lo que le plantea a la gente? ¿Qué es lo inmediato que ven? Bueno, lo que vemos tanto en la provincia como a nivel nacional es que lo más preocupante es el tema del salario. Que uno esté trabajando bajo convenio o trabajando en relación en la informalidad, no llega a fin de mes, con 2, 3, 4 trabajos. Bueno, el periodismo, con la juventud también que trabaja en el periodismo también lo vemos. Así que bueno, básicamente en la campaña nosotros que estamos haciendo muy a pulmón, que es tratar de girar un poquitito la campaña a la izquierda entre tantas alternativas que nos hablan de ajuste, de cuántas balas hay que tirar para implementar un ajuste, o básicamente también la candidatura conservadora de Massa que nos propone la frustración. Bueno, nosotros venimos haciendo una campaña que habla de los problemas de los y las trabajadoras, y básicamente nuestra campaña se centra en la elevación del salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, indexado por inflación, lo cual generaría obviamente un shock antiinflacionario y también un shock en cuanto a la economía, y que haya poder adquisitivo en la gente para poder vivir dignamente, ¿no es cierto? ¿De dónde saldría ese salario básico de 500.000 pesos? Ese salario básico saldría no de la emisión, por eso no sería inflacionario, sino que saldría de la ganancia empresaria, de la ganancia que tienen fugado muchos empresarios multinacionales, multilatinas, por ejemplo las 20 multilatinas que ponen el precio de los alimentos, y bueno, y también de acompañar esa medida de la elevación del salario con, por ejemplo, un aumento en las retenciones al agro, que bueno, que también vemos cómo fugan todas sus divisas, ¿no es cierto? Y por eso también la inflación parte de la escasez de divisas, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, invertiríamos el eje para inyectar en la sociedad un salario que nos alcance para vivir dignamente, y eso también reactivaría la economía, ¿no es cierto? Nahuel, la interna. En el caso hipotético que, bueno, Manuela Castañera llegara a ser presidenta, ¿esto se implementaría mediante una ley, con un anteproyecto de ley? Mediante un decreto. ¿Decreto primero? Exactamente. ¿Y mediante un decreto? ¿Un DNU? Un decreto, claro, un decreto, porque bueno, vemos que es urgente la elevación del salario mínimo, porque bueno, la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras ganamos entre 120.000 y 150.000 pesos, y la canasta básica está en exactamente el doble. Así que sí, vemos con necesidad de urgencia implementar un decreto que obviamente llamaríamos a la sociedad a acompañarlo en las calles, a la sociedad entrerriana, en el caso particular de lo que a mí me compete aquí en la provincia, y también a la sociedad nacional, ¿no es cierto? A todos los trabajadores y las trabajadoras. Vos sos precandidato a diputado por Entre Ríos, y vos sabés que en el contexto que vos mismo describís, que estamos pasando todos los entrerrianos, que el salario no alcanza, la problemática que hay, Entre Ríos es una de las pocas provincias que tenemos una riqueza, además del campo. Generamos la energía eléctrica a través de la represa de Salto Grande, que llega a Buenos Aires y se distribuye a todo el país, y a pesar de eso, nosotros generamos la energía y la pagamos la más cara, la más costosa a nivel nacional, porque lo que uno paga en la boleta de luz en Paraná no es lo mismo que lo que se paga en Capital Federal, a veces hasta multiplicado por 5 y por 8 veces más. Sí. ¿Esto se puede revertir? Sí, se puede revertir en la medida que se ponga un freno a las ganancias de estas empresas que manejan la energía, y que bueno, en el último verano lo vimos, no solo la energía eléctrica, sino también hay muchos problemas con el agua en la ciudad de Paraná y en todo Entre Ríos. Bueno, nos parece que esas empresas tienen que dar cuenta de las necesidades que tenemos los usuarios, y por eso pretendemos que esas empresas se pongan al servicio de la sociedad bajo control de los trabajadores y de los usuarios, que somos los que podemos garantizar que no haya corrupción también. Por eso nos preocupa muchísimo. Cuando hablamos de lo público y de la estatización, por ejemplo, bueno, estas propuestas de hacer público realmente lo público es que la sociedad intervenga, sepa dónde van
cómo se implementan los recursos, la infraestructura, las inversiones que tienen que hacer estas empresas para que no haya baja presión de agua, para que no haya cortes de luz en el verano, y nos parece fundamental que la sociedad sepa todos estos manejes que hacen las empresas y también con complicidad de los gobiernos. ¿Sí? Volviendo, Manuel, a lo que tiene que ver, Nahuel, de este salario de 500.000 pesos que saldría por un DNU, luego debería ser refrendado por las cámaras de diputados y senadores. Ahora, si llegara a haber una oposición que supere la cantidad de votos de ustedes, ¿cómo se sobrelleva esta situación? Si llegara una oposición en las cámaras. Claro, porque, a ver, todo indica que, hay distintos colores en la Cámara, ¿no? Uno no tiene mayoría, hoy mismo el Gobierno Nacional en la Cámara de Senadores ha perdido la mayoría, y es difícil gobernar cuando no hay un acompañamiento o hay diálogo. Sí, bueno, nosotros por eso nos enfocamos en que la sociedad se comprometa y defienda lo que cree que es justo. Básicamente en la campaña lo que vemos es que la gente tiene una muy buena recepción con nuestras propuestas, porque es lo más sentido de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros llamamos a que al DNU, al decreto que haría nuestra compañera Manuela Castañeira, bueno, el partido, el Nuevo Más, sea refrendado por la sociedad expresándose en las calles, que es la manera histórica que tenemos los trabajadores de conseguir nuestros derechos, de conquistar nuestros derechos, ¿no es cierto? La presión nosotros la concebimos desde la plaza hacia el Palacio, y por eso también las bancas, en el hipotético caso que la gente eligiese votarme, la banca estaría al servicio también de esas luchas que se van a dar en la plaza, ¿no es cierto? Uno es tribuno popular de la sociedad en la que vive. Entre Ríos, además de generar energía, tiene otra riqueza que también se distribuye a nivel país, que es el campo, con todo lo que significa la producción, y que además ha sido castigado por la sequía, más todo lo que viene de arrastre de los últimos 15, 20 años. ¿Qué propuesta le dan al campo desde el sector de ustedes? Bueno, nosotros las propuestas con respecto al campo las enfocamos a las necesidades que tiene la sociedad. Imagínate, el campo genera el 60% de las divisas y simplemente el Estado recauda el 8% de esas divisas. Entonces vemos que los sectores del campo, si bien hubo una sequía, sí, históricamente son los sectores que siempre han llorado, digamos, ¿no es cierto? Siempre han llorado, aún teniendo ganancias exorbitantes, como pasó en la pandemia, que multiplicaron sus ganancias más del 100% en simplemente 2-3 años. Entonces nosotros enfocamos nuestras propuestas en la necesidad de subir las retenciones, porque el campo puede tener una sequía, pero siempre tiene ganancias exorbitantes, y en ese sentido también planteamos que hay muy pocos dueños de esos campos grandes, ¿no es cierto? Estamos hablando de campos de más de 1000 hectáreas, ¿no es cierto? Y de hecho la mayoría ni siquiera están en manos de entrerrianos ni de argentinos, sino que están en manos de capitales ingleses, capitales franceses. Dentro de los últimos 30 segundos te pregunto, Nahuel, ¿por qué deben votarlo a ustedes, la sociedad, y en la propuesta que tienen con la Diputación Nacional? Muy bien. Bueno, considero y le pido a la sociedad entrerriana que nos vote para que el debate del salario, para que los debates que no están dando ninguno de los partidos tradicionales estén en octubre. Básicamente venimos de 2 gobiernos que han fracasado, de 2 gobiernos representantes de las distintas cámaras empresarias, de responsables de los ecocidios, de las quemas de humedales. Nosotros proponemos una alternativa totalmente distinta, la renovación de la izquierda, la renovación de la política, y en ese sentido pedimos que los trabajadores y las trabajadoras voten a trabajadores y a trabajadoras como Manuela Castañeira, como yo, que vivimos de nuestro salario y tenemos los pies en la tierra y sufrimos lo mismo que sufren las trabajadoras y las trabajadoras en Entre Ríos y en todo el país. Nahuel, gracias por venir, y las puertas de nuestra parte siempre están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias por conocer. Distintas propuestas que tienen que ver con las elecciones PASO que se van a realizar este fin de semana. Y hablando de las elecciones, vamos a conocer lo que tiene que ver con toda la cuestión administrativa, legal, que usted debe saber a la hora de ir a votar el próximo día domingo. Con tal motivo, estamos en comunicación vía Zoom con quien es una de las referentes de la Secretaría Electoral. Nos referimos a Narubi Godoy. Narubi, buenas tardes y muchas gracias por estar predispuesta para ilustrarnos a nosotros previo a estas elecciones. En primera instancia, ¿qué es lo más importante que la gente que vaya a votar, o aquellos que van por primera vez y también los que ya están acostumbrados a ir a votar, deben saber con respecto al voto en su emisión el día domingo?
Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que saber en relación al voto del día domingo es que antes de ir a votar es conveniente que chequeemos en qué escuela y en qué mesa hemos sido asignados para votar. La consulta es la misma consulta web, que es muy simple, en el sitio www.padron.gov.ar. Vamos a poner nuestro número de documento, vamos a indicar el género y la provincia en la que estamos domiciliados. Una vez que hagamos que completemos esos datos, nos va a salir en qué mesa y en qué escuela vamos a votar, qué tipo de ejemplar, con qué tipo de ejemplar figuramos en el padrón, o sea, cuál es nuestro documento que figura en el padrón, y a su vez también va a surgir el número de orden, que este es un detalle que también le estamos pidiendo a la ciudadanía que si puede lo recuerde, porque acelera muchísimo la ubicación del elector en cada uno de los padrones y va a hacer más fluida la circulación adentro de los establecimientos. ¿Qué pasa con aquel que no va a votar? Algo que viene pasando ya en las elecciones en las otras provincias argentinas. Bueno, tenemos que recordar que en nuestro país la Constitución Nacional establece que el voto tiene carácter obligatorio. Por lo tanto, todos tenemos que tomar conciencia de la importancia de ejercer este derecho de sufragio, independientemente de las sanciones que hay en caso de incomparecencia. La única particularidad es que los menores de 15 y de 16 años y los mayores de 70 que no concurran a votar no van a ser incluidos en el registro de infractores al deber de votar. Y quienes no puedan asistir el día domingo, lo que deben hacer es justificar su inasistencia con la certificación correspondiente, ingresando transcurridos 15 días después de la elección al sitio infractores.padron.gov.ar para elevar los certificados correspondientes. ¿Cuáles serían estos certificados? Solamente certificados de salud o que acrediten cuestiones de fuerza mayor, o que los ciudadanos se encuentran el día domingo 13 de agosto a más de 500 kilómetros del domicilio donde figuran inscriptos en el padrón del distrito de Entre Ríos. Esto debe ser cargado, debe ser cargado por cada uno de ellos. Sí, por supuesto. Pero antes que nada, la persona que se encuentra a más de 500 kilómetros, el mismo día domingo, debe comparecer a una comisaría de la localidad donde se encuentre y solicitar que se le extienda la constancia de que el día domingo estaba en ese lugar. Porque esa constancia policial va a ser la que va a tener que subir para acreditar dónde se encontraba y por qué no pudo comparecer a votar. Quienes no puedan justificar, porque no estén incursos en una causal de justificación, van a tener que, con posterioridad, pasados los 60 días desde transcurridas las elecciones PASO, para salir del registro de infractores van a tener que pagar una multa, que en esta oportunidad ha quedado bastante desactualizada porque va de 50 a 500 pesos, pero también es necesario que la ciudadanía sepa que no van a poder realizar trámites en oficinas públicas nacionales, provinciales o municipales, quienes no acrediten estar fuera de este registro de infractores. ¿Esto qué significa? Que no van a poder darle curso normal a un trámite de modificación de documento o de pasaporte o una licencia de conducir, por ejemplo. Narubi, ¿qué pasa cuando la autoridad de mesa, quien va a ser presidente de la autoridad de mesa, no concurre a la escuela para abrir el sufragio? ¿Cómo se reemplaza? ¿Todo esto ya se ha hablado en las prácticas y en las charlas y capacitación hacia quienes van a trabajar en esto? Sí, por supuesto. La verdad que en primer lugar tenemos que decir que en Entre Ríos nuestras autoridades de mesa, que ya han sido designadas por el doctor Ríos hace más de 30 días, se han caracterizado porque tienen un alto nivel de presentismo. La verdad que tuvimos la suerte de que incluso la elección que transcurrimos en situación de pandemia, tuvimos una gran cantidad de autoridades que se hicieron presentes el día domingo y entendemos que van a seguir obrando de la misma manera. Contamos con un registro de postulantes muy vastos en esta oportunidad. No obstante esto, por supuesto que está establecido un procedimiento de contingencia para cubrir las eventuales vacantes que puede haber el día domingo, que en primer término van a ser cubiertas por autoridades de mesa que han sido designadas desde el Juzgado Federal con competencia electoral. Se han designado 3 autoridades de mesa para las mesas pares y 2 autoridades para las impares.
con lo cual la primera medida que puede tomar el delegado judicial es solicitarle a una autoridad de mesa que, por ejemplo, a la tercera autoridad de una de las mesas pares, que se levante y se constituya para trabajar en la mesa donde no se ha presentado la autoridad para abrir la mesa en el horario establecido. Entendemos que se van a cubrir la totalidad de los cargos de esta manera, solicitándole autoridades de mesa que hayan sido designadas, que en vez de constituirse en la mesa donde las hemos notificado para trabajar, se levanten y se hagan cargo de la mesa vecina, por ejemplo. Si esto no llegara a ser suficiente, siempre queda el recurso de solicitarle al primer elector, que es lo que todos temen cuando van a votar temprano, que se haga cargo de la mesa. Pero estamos en condiciones de afirmar que vayan tranquilos temprano a votar, porque nuestras autoridades de mesa siempre han respondido a las designaciones y obran con mucha responsabilidad y con mucha conciencia cívica. Narubi, le pregunto algo que toda la gente siempre pregunta, sobre todo los periodistas, si en el cuarto oscuro hay tijera o hay reglas para cortar las boletas, teniendo en cuenta que en esta oportunidad creo que son más de 40 las propuestas que hay y uno puede legalmente cortar. Ahora, ¿existe la tijera? ¿Está? Porque muchas veces no se encuentra. No, nosotros cuando capacitamos a las autoridades de mesa lo que les decimos es que controlen que no haya tijera, porque eso puede ser interpretado con que se está orientando hacia alguna cuestión específica o que se está fomentando el corte de boletas. La verdad que los argentinos estamos muy acostumbrados a este instrumento de votación. Y la gran mayoría de las personas que van a decidir cortar boletas, la experiencia ha demostrado que el corte lo realizan con tranquilidad en sus casas y llevan la boleta simplemente para para introducirla en el sobre que le otorga la autoridad de mesa. No debe haber en el cuarto oscuro ni reglas ni tijeras para que quien quiera puede, por supuesto, cortar y armar su voto dentro del cuarto oscuro, porque precisamente para eso que tiene esa tranquilidad de estar ahí dentro, pero no se las ofrece a la ciudadanía. Narubi, ¿cuánto cobra una autoridad de mesa que trabaja en las elecciones PASO? El viático para desempeñarse como autoridad de mesa ha sido establecido en el importe de 7.000 pesos para cada una de las elecciones. O sea, para las elecciones PASO, 7.000, para las generales mismo importe y para el eventual balotaje. Si no se llegan a alcanzar las mayorías necesarias para las categorías presidenciales. A esto debe adicionarse un importe de 3.000 pesos para quien acredite haberse capacitado previamente. A su vez, se establecen dos tipos de plus para quienes se desempeñen en las autoridades primarias y en las generales y acrediten capacitarse en ambas instancias, van a percibir un importe de 27.000 pesos, y para los que participen en las tres instancias y se capaciten en las tres oportunidades de manera previa a la elección, van a percibir un importe total de 40.000 pesos. ¿Y los que son autoridades de mesa tienen que llevar una vianda para comer o está parte incluido en este importe del viático? Sí, en esta oportunidad la Dirección Nacional Electoral no nos ha comunicado la entrega de una vianda para las autoridades de mesa. En las últimas elecciones lo que se les hizo entrega fue de un snack simplemente. Así que también en todos nuestros cursos de capacitaciones les decimos que se lleven su viandita o le pidan a familiares que les acerquen, porque lamentablemente no podemos asegurarles que la Dirección Nacional Electoral va a entregar viandas en esta oportunidad. ¿A qué hora se puede comenzar, como siempre, seguramente a las 21, a difundir los primeros datos en los medios de comunicación? Sí, porque las prohibiciones establecen la imposibilidad de transmitir encuestas o resultados de boca de urnas hasta 3 horas de cerrada el comicio, que finaliza a las 18 horas, así que es recién a partir de las 21 que puede comenzarse a dar esa información. Narubi, la última pregunta, ¿qué pasa con las escuelas? Que el domingo se vota, el día lunes, ¿hay clases?
No hemos recibido todavía el decreto provincial que generalmente establece que no deben concurrirse a los establecimientos el día lunes, en los establecimientos que por supuesto han sido empleados para como locales habilitados para la votación. Ni bien nosotros tengamos nos envíe el gobierno de la provincia esa comunicación, la vamos a difundir a la prensa como siempre hacemos. Narubi Godoy, como siempre, prosecretaria electoral, le agradezco la gentileza de este tiempo muy valioso y las puertas siempre están abiertas para conocer todo este tipo de información. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, siempre es un gusto charlar con vos. Muchas gracias, Narubi, gracias por tu tiempo. Hacemos una breve pausa aquí en Entrevistas y enseguida seguimos con más invitados y con más temas de actualidad. Ya volvemos. La transformación de Paraná y Entre Ríos está en marcha. Necesitamos consolidar lo logrado e impulsarnos en el camino del desarrollo. Tenemos un horizonte claro, continuar todo lo que se hizo bien e ir por más. Con obras estratégicas, mejoras de los servicios y el desarrollo de las personas, podemos construir una ciudad que mire el futuro. Más para nuestras ciudades es más para Entre Ríos. Va el gobernador Mathieu Intendente, lista 2, 107. En agosto, festeja el Día del Niño con Balbi Santa Fe y Paraná. Las mejores ofertas para los más chiquitos en 3 cuotas sin interés. El lugar donde la moda infantil y los descuentos hacen que los niños brillen de felicidad. Balbi, siempre le da más. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región, avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma Agua Nuestra. Todas las ideas pueden mejorar. El domingo poné la única boleta para que gane Paraná. Rogelio Frigerio, gobernador. Lucía Barisco, intendente. Emilio Fauces, concejal. Paraná está para más. Lista 502F. Seguimos en entrevistas en esta jornada de día miércoles. Han pasado 25 minutos de la hora 15. Jornada, decíamos, día miércoles, muy caluroso, casi primaveral, la jornada del día de hoy en Paraná. Y ahora vamos a abordar otros temas que tienen que ver con el día a día, destinados especialmente tal vez a los chicos, pero que también tiene que ver con los docentes de todos los estamentos, de todas las áreas, porque va a haber un curso muy importante en las próximas horas. Con tal motivo, hoy nos visitan los estudios de aquí de nuestra casa la licenciada Sofía Valer. Sofía, buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Sofía, usted es licenciada en psicopedagogía y cuéntenos algunos detalles de esta capacitación en educación emocional. Bueno, la capacitación tenemos la alegría de recibir a Cecilia Marino de Proyecto CEPA de la Ciudad de Buenos Aires, una especialista en esta temática. Bueno, digo la alegría porque creo que en la ciudad no es algo que se dé habitualmente y la verdad es que Cecilia es una apasionada en la temática y bueno, creo que es una gran oportunidad para todos aquellos que trabajamos con niños y adolescentes. ¿Quiénes pueden participar de este importante evento? Bueno, el evento está destinado a docentes de los 3 niveles, a profesionales de la salud y de la educación, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, pero también tuvimos la alegría de recibir personal de los diferentes clubes de la ciudad que trabajan con niños y adolescentes en las diferentes disciplinas, que también les interesó la propuesta para poder abordarla en sus clubes, ¿no? En cada deporte, trabajar con un proyecto de educación emocional. Esto, como licenciada, le pregunto, es básico para el trato y el contacto con los niños, con los jóvenes, tener una base para poder tomar conductas y decisiones. Hoy en la práctica se ve poco esto, ¿no?
¿O no están capacitados tal vez? Se ve poco y por ahí lo que vemos a diario es que por ahí tienen las herramientas, pero es necesario sistematizarlas. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es muy necesario trabajar el clima emocional en el aula, el clima emocional, bueno, por ejemplo, en los deportes, porque las emociones las vivimos todos a diario, tanto adultos como niños, pero creo que los adultos somos los responsables de brindarles las herramientas a los niños para poder saberlas gestionar. De esta gente que quiera ir, ¿tiene que hacer una inscripción previamente? ¿En qué lugar? ¿Nos podés orientar un poco? Sí, la inscripción es a través de formularios, links que están en el feed de mi Instagram. Se inscriben a través de un formulario que pide datos básicos. Y bueno, es el sábado 12 de agosto, este sábado, a las 9:30 horas, en el Gran Hotel Paraná. ¿Hay que inscribirse previamente y tiene algún costo? Sí, el costo es de manera grupal, 3.000 pesos, y si vas individual, 4.000. Bueno, también el comprobante de pago lo adjuntás en el link y sí, y podés ingresar. En el día a día, en base a lo que usted ve y lo que le reclaman a veces los papás, no todos los docentes de alguna manera tienen este nivel para poder manejar un grupo desde el punto de vista de la educación de los chicos y sobre todo la emoción que en todo tipo de cosas, como bien lo dijo usted, en la escuela, en la educación, en la salud y sobre todo en el deporte, ¿no? Porque ahí se viven distintas conductas, ¿no? Totalmente. Yo creo que bueno, ni hablar que los adultos deberíamos también trabajar y tener las herramientas para nuestra educación emocional. Es verdad que los padres son los primeros, antes que los docentes y los clubes, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando empezamos a publicitar la capacitación, una infinidad de padres diciéndome: ¿cómo hago yo para darme cuenta qué le pasa a un hijo mío? ¿Qué puedo hacer? Bueno, y de esto va a tratar también la capacitación. Justamente en dar herramientas y estrategias para ayudar a los niños a gestionar sus emociones, pero también creo que nos va a servir a todos un poco, a los adultos también. ¿Y qué es lo más importante que los padres sepan en todo esto? Mirá, yo siempre digo que creo que lo más importante como padre es tener los ojos abiertos, poder escuchar a nuestros niños, con una simple pregunta de cómo estuvo el día, de que nos cuenten un poco qué está pasando, cómo está la escuela. Por ahí hay ciertas cosas que nos hacen ruido y nos llaman, y ahí es donde decimos, bueno, charlamos con ellos y vemos cómo lo podemos solucionar, o podemos charlar con los docentes para buscar una ayuda, o también a profesionales, que para eso estamos, ¿no? Bueno, ahí está la perspicacia de los padres de ver las conductas, leer las emociones de los chicos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando van a la escuela o van al club o no quieren ir al club o no se quieren relacionar con amiguitos. Todo eso parte de la educación y también la actitud emocional de los pequeños, ¿no? Totalmente, sí. Por ahí son simples cositas que nos hacen ver, o llamadores que nos hacen ruido y que decimos, bueno, tal vez por esto puedo consultar. Y así también es como los padres por ahí se enganchan un poco con esto del clima emocional y está buenísimo. La verdad es que necesitamos todos de la educación emocional. Sofía, ¿hasta qué día se pueden inscribir aquellos que estén interesados en contar con esta herramienta que creo que es fundamental, sobre todo para el manejo de los más pequeños, de los chicos en la escuela y sobre todo los padres en la casa, porque en definitiva creo que es la base o la pirámide esencial de la educación de un pequeño, ¿no? Sí, sí. Mira, la inscripción va a estar abierta hasta que colmemos cupos, pero creo que bueno, van a ser todos bienvenidos, porque la verdad es que es una experiencia muy buena para la ciudad, tanto para los educadores como para los que están cerca de niños. Así que los esperamos a todos, espero que se puedan sumar, porque realmente Cecilia es una apasionada en el tema y una profesional increíble. Sofía, recordamos día, hora y el lugar del evento. Bueno, es el sábado 12 de agosto, este sábado, a las 9:30 de la mañana, en el Gran Hotel Paraná, en Paraná, Entre Ríos. Y recordamos para inscribirse en el Instagram tuyo. En mi Instagram profesional, en el feed están los links, así que adjuntás ahí el comprobante, te inscribís con los datos que te solicitamos. Y bueno, y muy importante también, que me estaba olvidando, es que la capacitación tiene certificación.
Bueno, eso es muy importante, sobre todo para los docentes que quieren ir superándose y creciendo en lo que es profesionalmente, ¿no? Totalmente, sí. Sofía, un gusto por dialogar con nosotros y gracias por venir y esperemos que la gente también los acompañe. No, muchas gracias a ustedes por recibirme y por charlar acerca de la temática. Gracias por estar aquí. Gracias. Pasaron 31 minutos de la hora 15 y como todos los días hacemos el pase con Horacio Moglia. Horacio, buenas tardes, te vemos y escuchamos. Hola Raúl, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. 15:32 minutos en la República. ¿Cómo